¿Qué tal? Bienvenidos a su curso de Introducción a la Física. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la parte que se llama movimiento rectilíneo uniforme. En la clase anterior lo que hicimos fue obtener las ecuaciones de este tipo de movimiento, junto con las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. En aquella clase obtuvimos los dos grupos de ecuaciones y ahora vamos a comenzar a utilizarlos, ¿no? Comenzaremos por el más simple de ellos. Comenzaremos a utilizar el movimiento rectilíneo uniforme. Para el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros ya sabemos que la aceleración tiene que ser cero, ¿no? Entonces, si la aceleración es cero, quiere decir que cuando apliquemos la velocidad, pues la velocidad va a ser ya no aceleración por tiempo, porque pues la aceleración es cero. Solamente nos quedaría el segundo término, que sería la velocidad inicial. Pero pues como la velocidad siempre va a ser la velocidad inicial, entonces en realidad ni siquiera tiene caso que sigamos llamándole v sub 0. Simplemente con que le llamemos v a la velocidad, bastará. ¿Y qué pasa entonces ahora con la posición? Bueno, pues la posición terminará siendo x igual. El primer término otra vez se elimina, el 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y lo que nos queda es la velocidad inicial, que ya simplemente es v, la velocidad, por el tiempo más la posición inicial. Y estas son nuestras tres ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme. Y lo que haremos ahora pues será aplicarlas a algunos cuantos casos y veremos cómo se emplean y sobre todo veremos qué es la parte conceptual que está detrás del uso de estas ecuaciones, ¿no? Lo primero que tenemos que decir sobre todo esto es en qué casos podemos aplicar este grupo de ecuaciones, ¿sí? Bueno, pues como su nombre lo dice, las vamos a aplicar cuando el movimiento sea rectilíneo y uniforme, o sea, cuando la velocidad sea constante. Esto nos hace recordar que para que la velocidad sea constante, debe de ser constante en toda su naturaleza, y la naturaleza de la velocidad es la de un vector. Entonces, la velocidad tendría que ser constante en sus dos partes, ¿sí? Tendría que ser constante en tamaño esto quiere decir en la magnitud de la velocidad, y también debe de ser constante en dirección, ¿sí? Eso significa que la velocidad sea constante. Eso tiene que cumplirse para que la velocidad sea constante. Si se cumplen las dos, la velocidad será constante, y si una de ellas no se cumple, entonces la velocidad ya no será constante. Pero, ¿qué hay con el tamaño de la velocidad? Bueno, pues el tamaño de la velocidad en física recibe un nombre especial, y el nombre que recibe es rapidez. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es que en física, dos palabras que en el mundo cotidiano son sinónimos, acá no lo son. Cuando hablamos en física de rapidez, estamos hablando tan solo del tamaño del vector velocidad. Y cuando hablamos de velocidad, nos estamos refiriendo tanto al tamaño como a la dirección y el sentido que lleva la velocidad, ¿sí? Entonces, a ver, un ejemplo de una velocidad constante, pues sería, no sé, 30 kilómetros por hora con dirección de norte a sur. Esta sería una velocidad, y si todo el tiempo no cambia, sería una velocidad constante. Si de repente la velocidad aumenta de tamaño, entonces ya pierde la constancia. Si la velocidad baja de tamaño, también pierde esta constancia. Y si la velocidad cambia su sentido o dirección, también perdería esta constancia. Entonces, como les digo, para que una velocidad sea constante debe de conservar ambas partes, tamaño y dirección y sentido. Y siempre que suceda eso, podremos aplicar nuestras ecuaciones, ¿sí? Un ejemplo de ello pues puede ser, no sé, algo que se desliza sobre una superficie resbalosa como el hielo. Ahí podemos tener un pot, por ejemplo, de hockey, que se va moviendo todo el tiempo con una velocidad constante, y el pot al deslizarse sobre el hielo pues no cambia ni de tamaño de velocidad y tampoco de dirección, ¿sí? Y ejemplos como estos se pueden poner muchos, ¿no?
Sin embargo, también se puede hacer una cosa. ¿Qué pasa cuando nuestro vector velocidad mantiene constante su rapidez, o sea, su tamaño, pero varía en su dirección? Bueno, pues en este caso, como este objeto seguirá recorriendo distancias iguales en tiempos iguales, podemos considerar que también se le pueden aplicar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Un ejemplo, actualmente hay unos patines eléctricos que tú puedes montarte en ellos y vas conduciéndolos, ¿no? Y tienen algunos de ellos tienen una posibilidad que es la de fijar la velocidad, como dice ahí, ¿no? Fijas la velocidad de este patín eléctrico. En realidad lo que estás fijando no es la velocidad, sino que es solamente la rapidez, ¿sí? Tú fijas la rapidez del patín y entonces este patín todo el tiempo va a ir revolucionado en sus llantas a un cierto ritmo. Tú no vas a poder ya cambiar en este patín la rapidez. Sin embargo, lo que no está fijo es el volante. Tú vas a poder maniobrar hacia un lado, hacia otro, pero todo el tiempo manteniendo la misma rapidez. Entonces, en este caso, resulta que la velocidad no es constante, porque tú puedes cambiar la dirección de la velocidad. Sin embargo, la rapidez sí es constante. Y tú podrías aplicarle estas ecuaciones de movimiento siempre y cuando tengas en mente que la distancia que estás calculando no es la distancia en línea recta, sino que es la distancia que este patín recorre a lo largo de la trayectoria que siguió. Una vez que tomes en cuenta esta trayectoria, entonces podrás aplicar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Y en general, para cualquier movimiento que conserve la rapidez, se pueden aplicar también estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, ya resumiendo, estas ecuaciones nos sirven si toda la velocidad es constante, pero también si lo es simplemente el tamaño de la velocidad, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos a hacer algunos pequeños ejemplos en los que vamos a aplicar estas ecuaciones en situaciones, por ejemplo, de astronomía, situaciones de geología o situaciones un poco más ficticias, ¿no? Para comenzar, vamos a pensar en el caso de la Tierra, ¿sí? La Tierra tiene varios movimientos y uno de ellos es el movimiento de rotación. Resulta que la Tierra en 24 horas pues da toda una vuelta, ¿sí?, sobre su eje. Eso lo hace en 24 horas, ¿no? En 24 horas recorre toda la trayectoria de su rotación, ¿sí? Esta sería la Tierra, ¿sí? Ahora, hay una pregunta que les voy a hacer yo. Imaginen que alguien está parado aquí sobre el ecuador, ¿sí? Esta persona está ahí paradita y resulta que él en 24 horas pues va a dar junto con la Tierra una vuelta completa, ¿sí? Y la pregunta que les hago yo ahora es, ¿con qué rapidez se estará moviendo esta persona a lo largo de su movimiento de rotación? ¿Con qué rapidez se estará moviendo? Bueno, aquí podremos aplicar nuestras ecuaciones porque a pesar de que la velocidad de esta persona no es constante, su rapidez sí lo es. Entonces vamos a ver este mismo esquema pero visto desde, digamos, el norte, ¿no? Este sería el norte del planeta. Aquí tenemos a la persona paradita, digamos, ¿sí? Y lo que sucede es que en cierto momento él lleva una velocidad en esta dirección. Un momento después, cuando está por aquí, su velocidad va en esta dirección. Y luego cuando está por acá, su velocidad va en esta dirección. Cuando está acá, su velocidad va en esta dirección. Y cuando está por acá, su velocidad va en esta dirección. Entonces, como podemos ver fácilmente, la dirección de su velocidad cambia todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que no cambia es el largo de este vector. O sea, lo que no cambia es su rapidez. Y por lo tanto le vamos a poder aplicar las ecuaciones que tenemos en la parte superior del pizarrón, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a aplicarle las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme a este caso de la rotación terrestre. Y las ecuaciones pues son las que ya conocemos, ¿no? Que la aceleración es igual a 0, que la velocidad
todo el tiempo va a ser la misma velocidad inicial y que la posición va a ser igual a esa velocidad por el tiempo más la posición inicial. Y lo que queremos encontrar ahora es la rapidez con la que se mueve, que esa la obtendríamos de esta ecuación, ¿no? La de velocidad. Bueno, pues lo único que sabemos de esta ecuación es que la rapidez es constante, pero no sabemos cuánto es. Entonces esta elección primaria de ecuación pues es una elección de una ecuación trivial, ¿no? Porque en realidad no nos dice nada, nos dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial, pero de ahí no pasamos. Entonces, bueno, vamos a la siguiente ecuación. ¿Esta ecuación nos podría ayudar para encontrar la solución? Pues vamos a ver. Hay que analizar las partes, ¿no? Resulta que necesitamos una distancia recorrida en un cierto tiempo determinado. Y eso nos va a ayudar a calcular la velocidad o la rapidez, ¿no? Y también necesitaríamos conocer la posición inicial en el momento que comenzó a correr el tiempo. Pero nosotros siempre podemos elegir en qué momento comenzamos a correr el tiempo. Y podemos comenzar a correr el tiempo en el momento en que esta persona no se ha movido ni un metro. Por lo tanto, la posición inicial de esa persona va a ser igual a 0, ¿sí? Y la ecuación pues nos queda más simplificada, solamente queda esta parte. Y de aquí podemos ya calcular fácilmente la velocidad, ¿no? Entonces la velocidad va a ser simplemente la distancia entre el tiempo, ¿sí? Y la pregunta aquí es, ¿qué distancia? ¿Cuál es la distancia que va a recorrer esta persona? Pues va a recorrer la misma distancia que tiene el largo del ecuador terrestre. Y el largo del ecuador terrestre pues es el largo de una circunferencia que tiene como radio el radio de la Tierra. Y sabemos que la circunferencia mide 2 veces pi por el radio. Y este sería el radio de la Tierra. ¿Entre cuánto? Entre la duración de un día. Porque sabemos que da una vuelta completa en un día, ¿no? Y ahora lo que podemos hacer es pasar esto a datos ya numéricos. Entonces sería 2 multiplicado por pi por el radio de la Tierra, que son 6.371 kilómetros. ¿Y a qué equivale un día? Pues un día equivale a 24 horas, ¿sí? O más bien horas, lo voy a poner acá. Y de esta manera pues ya tengo una expresión que calcular para encontrar la velocidad, que sabemos que en realidad es la rapidez, ¿no? Y cuando hacemos esta operación, ¿qué es lo que obtenemos? Pues vamos a ver. Tomamos nuestra calculadora y lo que nos sale es lo siguiente. Nos sale una rapidez de 2 por pi por 6.371 entre 24. Y esto nos da 1.667.9 kilómetros por hora, ¿sí? Y esta sería la velocidad, estrictamente la rapidez, con la que una persona que está en Quito se está moviendo alrededor de la Tierra, ¿no? Bueno, una persona que está en Ecuador, ¿sí? Esta sería su rapidez. Ahora, una pregunta, muchachos. Supongamos que tú no estás en Ecuador, ¿sí? No sé en qué parte del mundo estés, pero supongamos que en lugar de estar aquí en el Ecuador, estás, no sé, acá, con un cierto ángulo de latitud sur. Digamos que estás acá en, no sé, en Buenos Aires, o digamos que a lo mejor estás por acá, en, no sé, en Texas, o estás por acá, en un lugar en Svalbard, o no sé, donde estés, ¿sí? Aquí la pregunta sería, ¿con qué rapidez estarías girando tú en torno al eje de rotación de la Tierra si estuvieras en cualquier otro lugar con un cierto ángulo de latitud alfa? ¿Sí? Entonces, bueno, eso te lo dejo como un ejercicio para que lo calcules. Calcula cuál sería la rapidez de rotación que tendrías tú en la ciudad en la que vives, ¿sí?
y ahí abajo en los comentarios me pones tu resultado, a ver qué tan rápido te mueves. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a otro caso, ¿sí? Vamos a tratar ahora un caso, por ejemplo, de la meteorología, ¿no? Es bien sabido que cuando hay una tormenta, pues se dan unas descargas eléctricas, y las descargas eléctricas que tenemos, pues tienen mucha energía, ¿no? Y esta energía se difunde por la atmósfera formando dos ondas. Una de ellas es una onda de luz que viaja a una cierta velocidad que se llama c, que en metros equivale a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿sí? La famosísima 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? La velocidad de la luz. Y la otra onda viaja de una manera mucho más lenta. Esta es la velocidad del sonido y es de apenas 343 metros por segundo, ¿sí? Es una diferencia muy muy grande, como puedes ver, ¿no? Ahora, aquí el asunto es, como la velocidad de la luz es tan grande comparada con la velocidad del sonido, resulta que la luz nos llega muchísimo antes, ¿sí? De hecho, como la luz en un segundo le alcanzaría para dar 7 vueltas y media a la Tierra, en realidad para cualquier distancia corta dentro de la Tierra, podemos considerar que prácticamente la velocidad de la luz es infinita y nos llega la luz de manera instantánea, ¿no? Estrictamente no lo es así, pero lo podemos considerar en comparación, por ejemplo, con la velocidad del sonido. Y entonces lo que pasa aquí es que obviamente cuando hay un rayo, pues nos llega primero la luz y luego nos llega el sonido. El otro día en un lugar por ahí en internet había alguien que preguntaba, ¿por qué nos llega primero la luz del rayo y luego nos llega el sonido? Y luego alguien respondía, ay, pues qué fácil, nos llega primero la luz porque tenemos más adelante los ojos que las orejas, ¿no? Pero bueno, eso no es así, ¿no? Eso simplemente es por la velocidad de una de las ondas y la otra de las ondas. Entonces, muchachos, ahora la pregunta es, imaginen que de repente ustedes ven la luz de un rayo y cuando pasaron, digamos, no sé, 2.3 segundos, un intervalo de tiempo de 2.3 segundos, en ese momento escucharon el trueno, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tan lejos se produjo este rayo? Entonces ahora, pues otra vez, ¿no? Vamos a suponer que el sonido se transmite a velocidad constante y lo que vamos a hacer es aplicar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Y otra vez, como estamos involucrando distancias, velocidades y tiempos, pues vamos a aplicar nuestra ecuación de posición. La ecuación de posición dice que la posición es igual a la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Otra vez, tenemos la posición inicial, pero nosotros podemos comenzar a contar el tiempo en el momento que nos llegó la luz a los ojos. En ese momento el sonido prácticamente no se había movido ni un milímetro, ¿no? Entonces podemos considerar que en el momento inicial el sonido todavía no se movía y por lo tanto esta parte sería 0. Y la ecuación pues nos queda otra vez la parte simplificada, ¿no? Lo que queremos encontrar ahora, dijimos que es que, pues queremos encontrar la distancia a la que se produjo este rayo, ¿no? Queremos encontrar la distancia, pues ya directamente podemos calcular. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues lo que nos queda es lo siguiente. Vamos a multiplicar aquí la velocidad del sonido, que son 343 metros por segundo, por el tiempo que pasó entre que llegara la luz y llegara el sonido, que fueron 2.3 segundos. Obviamente segundos con segundos se elimina y nada más nos queda metros. Y esta cantidad es igual a ¿cuánto? 343 por 2.3. Vamos a hacerlo. 343 por 2.3. Y esto es igual a 788.9 metros. ¿Sí? 88.9 metros. Y bueno, pues esa es la distancia a la que se dio este rayo, ¿no?
Muchas personas lo que hacen es que ven una luz, escuchan el rayo, el trueno después, sacan el tiempo, sacan la distancia y de esta manera están haciéndolo de manera continua y después de un rato ellos ya pueden estar determinando, esa tormenta se aleja o se acerca, porque están suponiendo que los rayos se producen más o menos en la misma tormenta y entonces si los tiempos van aumentando entre que llega la luz y llega el sonido, entonces ellos pues ya deducen que la tormenta se aleja, ¿no? Y si los tiempos se acortan, pues que la tormenta se acerca. Claro, esto depende de que todos los rayos que ellos estén identificando realmente vengan de la misma tormenta, ¿no? Pero bueno, es una forma así un poco, digamos, fácil de darnos una idea de si la tormenta va o viene, ¿sí? Bien, vamos a hacer otro pequeño ejercicio también con estas ecuaciones. Este pequeño ejercicio tiene que ver con astronomía, ¿sí? Resulta que nosotros que vivimos acá en la Tierra, pues estamos girando alrededor del Sol, ¿no? Y digamos que este es el Sol, ¿sí? Este es el Sol y la Tierra pues gira en torno a él. La Tierra está, digamos, no sé, por aquí, ¿no? Y la Tierra gira en su órbita alrededor del Sol, ¿sí? Digamos que su órbita va así alrededor del Sol, ¿no? Pero no somos el único planeta, ¿no? Por ahí también está otro planeta que se llama Marte, ¿sí? Marte está por aquí y Marte también gira en torno al Sol y también gira en su órbita en torno al Sol, ¿sabes? Ahí está. Ahora, hay veces que la distancia entre la Tierra y Marte es más cercana y hay veces que Marte está del lado contrario y entonces la distancia entre la Tierra y Marte es muy muy grande, ¿no? Más o menos cuando los dos planetas están cerca, la distancia entre ellos es de 50 millones de kilómetros. Y cuando están alejados es aproximadamente de 400 millones de kilómetros, ¿sí? Bueno, pues aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos llevará enviar un mensaje de la Tierra hasta Marte y que éste regrese? ¿Cuánto tiempo, muchachos? A ver. Bien, pues supondremos otra vez que la velocidad es constante. Bueno, aquí no es tan suponer porque sabemos que la velocidad es constante. Entonces aplicaremos que la velocidad es constante porque estamos hablando de la velocidad de la luz, ¿no? Si esta velocidad de la luz no cambia en ningún momento, podemos aplicar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. Y otra vez la ecuación que aplicaremos pues es la de posición. ¿Y qué nos queda aquí? Nos queda que la posición es igual a la velocidad por el tiempo más la posición inicial, ¿sí? Bien, otra vez haremos lo mismo que antes. En el momento que lanzamos el mensaje es cuando comenzamos a correr el tiempo. Por lo tanto, en ese momento el mensaje no ha avanzado ni un metro y la posición inicial es simplemente 0, ¿sí? Bien, pues entonces lo que nos queda es esta parte de la ecuación. Ya antes hicimos un problema en el que encontramos la velocidad, luego hicimos un problema en el que encontramos la distancia. Bueno, pues en este problema lo que nos están pidiendo es el tiempo, ¿no? El tiempo de retardo en las comunicaciones, o sea, cuánto tiempo pasa entre que yo mando un mensaje y este mensaje vuelve a mí. Pues como es tiempo lo que estamos buscando, hay que despejar el tiempo. Y entonces lo que nos queda es simplemente que el tiempo es igual a la posición entre la velocidad, ¿sí? ¿Cuánto dijimos que era la posición? Bueno, la posición sería el camino de ida y vuelta. Esto quiere decir que serían 100 millones de kilómetros, ¿sí? ¿Entre qué? Entre la velocidad, pero esta velocidad es la velocidad del sonido, que serían, en kilómetros serían 3 por 10 a las 5 kilómetros por segundo, ¿sí? Aquí kilómetros se eliminará con kilómetros y nos quedarán solamente segundos. Pero no olvidar que estos son 100 millones, ¿sí? 100 millones entre 3 por 10 a la 5. Bueno, pues entonces hacemos la operación y ponemos aquí 100 millones y eso entre
3 por 10 a la 5. Y nos da 333.3333333. ¿Sí? 333.3 segundos. Pero generalmente no le decimos a alguien espérame 300 segundos, ¿no? Le decimos espérame una cierta cantidad de o minutos o horas o lo que sea. Bueno, pues si esto lo convertimos, digamos, a minutos, lo que nos queda es una cantidad igual a 5.555, o sea, 5.6 podemos decir, minutos, ¿sí? Y entonces el tiempo de retardo en las comunicaciones sería de 5.6 minutos. Si tú le envías a tu amor que está en Marte un WhatsApp y ella suponiendo, o él suponiendo que te lo responda de inmediato, pues tendrás que esperar de todas maneras 5.6 minutos en lo que la información va y vuelve. Ya, si no te responde rápido, pues entonces ya olvídate, ¿no? No sé cuánto vas a esperar. Bien, entonces aquí ya hicimos 3 ejercicios. En uno de ellos calculamos velocidad, en otro calculamos posición y en el otro calculamos tiempo, ¿sí? Pero en todos hemos supuesto que en el momento inicial la posición inicial es 0. Ahora vamos a hacer algún problemilla en el que la posición inicial no es 0, sino que cuando todo comienza ya el objeto que queremos estudiar ya lleva una cierta ventaja, ¿no? Y para eso vamos a pensar en el caso de una señorita que se llama Rapunzel, ¿sí? Resulta que Rapunzel es una chava, dicen que muy guapa, ¿sí? Y es tan guapa que su novio está loco por ella, ¿no? Y Rapunzel tiene una característica curiosa. Resulta que su cabello es muy, muy largo, ¿sí? Es tan largo su cabello que mide, ¿cuánto creen? De largo mide 21 metros de largo, ¿sí? Ese es el largo del cabello de Rapunzel. 21 metrotes, ¿sale? Ahora, bueno, incluso su novio usa su cabello para trepar a su balcón, ¿no? ¿Se imaginarán? Ahora, el asunto es este. Suponiendo que desde que ella nació nunca le cortaron el cabello y sabiendo que el cabello crece a un ritmo de 1 centímetro por mes, entonces tenemos que pensar cuál sería la edad mínima que debería de tener Rapunzel si cuando nació su cabello ya medía 10 centímetros. Entonces, a ver, repetimos los datos, ¿sí? Resulta que, ¿qué edad tendrá Rapunzel? Si resulta que su cabello tiene un largo de 21 metros y sabemos que la velocidad de crecimiento del cabello es de 1 centímetro por mes, ¿sí? Y eso suponiendo que cuando nació su cabello ya medía 10 centímetros, ¿sí? Esos son los datos, ¿no? Los datos que les digo yo de manera verbal, pues aquí están escritos ya en forma de datos para usar matemáticamente. Entonces la ecuación es la misma, ¿no? Porque estamos suponiendo que el ritmo de crecimiento del cabello es constante, ¿sí? Se fijan, aquí no hay una velocidad de movimiento, ¿no? Sino que es una velocidad de crecimiento. Pero de todas maneras se pueden emplear las mismas ecuaciones. Entonces lo que nos queda es la ecuación que ya conocemos, ¿sí? Que dice que la posición es igual a la velocidad por el tiempo más la posición inicial, ¿sí? ¿Qué queremos encontrar? Tiempo. La incógnita es tiempo, ¿sí? Esta es la incógnita. La distancia inicial la conocemos, la velocidad la conocemos y la distancia final la conocemos. Entonces, efectivamente, podemos despejar el tiempo. ¿Lo despejamos aquí mismo? Bien. Como probablemente nos vayamos a subir al cabello de Rapunzel, entonces vamos a cambiar de color, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Tenemos que despejar t. Lo primero es que tenemos que quitarle al x sub 0, que está sumando, pasa restando, y después la v, que está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, el tiempo sería igual a
la distancia final menos la distancia inicial entre la velocidad, ¿sí? Así nos queda. Y ahora pues ya podemos sustituir valores, ¿no? Lo que nos quedaría sería esto es igual a ver si se alcanza a notar claramente, sería la posición inicial, que sería 21 metros, menos la inicial, que serían 10 centímetros, pero no podemos dejar aquí 10 centímetros, hay que pasarlo a metros, ¿no? Entonces 10 centímetros serían 0.1 metros. ¿Y eso dividido entre qué? Entre la velocidad. Y la velocidad decimos que está en 1 centímetro por mes. Entonces sería 1 centímetro, ¿cuánto es? Eso es 0.01 metros por mes. Al final metros con metros se elimina y nada más nos quedará mes, ¿sí? Ahora sí nos vamos un poquito más abajo y hacemos la operación, ¿no? Lo que nos va a quedar es a 21 le quitamos 0.1 y eso lo dividimos entre 0.01 y lo que nos da es 2090 meses. Pero como que eso no lo entendemos muy bien, ¿no? Si eso lo dividimos entre 12, entonces lo que nos queda son 174.1666, o sea, 17 años, ¿sí? Y resulta que ya encontramos la edad de la señorita Rapunzel, ¿no? Esta señorita tiene, al menos, tendría unos 174 años, ¿no? Bien, este es un ejercicio así totalmente no serio, pues, pero es un ejemplo de cómo se usan las ecuaciones cuando la velocidad inicial, la posición inicial no es cero, ¿sí? Y se pueden emplear en multitud de ejercicios, pero bueno, aquí es simplemente un ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería esto? Bien, pues ahora vamos a ver una cosa un poco distinta. Resulta que los geólogos pues son gente muy ingeniosa y ellos, a partir de los datos que encuentran en las rocas y a partir también de registros fósiles y a partir de otras fuentes de su misma área y de otras áreas de la ciencia, pues son capaces de determinar cuándo una parte de la Tierra estaba cerca de otra parte y cuándo se comenzaron a mover de un lado a otro, ¿no? Y a partir de eso ellos han reconstruido la historia de lo que se llama la deriva continental. Resulta que los geólogos saben muy bien que la Tierra, ¿sí? Antes no tenía la distribución de tierras que tiene hoy, sino que hace muchos años, aquí en el sur de África, eso se supone que es África, estaba Madagascar y también estaba una placa que se llama la placa de la India. Esta placa la voy a dibujar de otro color, ¿sí? Para que se vea ahí. Es esta la placa de la India. Y resulta que esta placa pertenecía a este montón de tierra porque resulta que los registros fósiles y los registros geológicos así lo determinan, ¿no? Y en cierto momento se despegó del sur de África y comenzó a moverse hacia el norte. Y se movió hacia el norte y en cierto momento se encontró con algo que estaba acá, que era la placa de Eurasia, ¿sí? Otra placa, otro continente, ¿no? Llegó y se estrelló y chocó aquí, ¿sí? Se estrelló aquí y obviamente al chocar pues hizo un desastre y aquí se levantaron los Himalayas, ¿no? Unas montañas enormes. Aquí está el Everest y demás montes enormes del Himalaya. Y resulta que entre que la placa de la India estaba pegada al sur de África hasta que quedó pegada a Eurasia, pasó un tiempo de 90 millones de años, ¿sí? O sea, 90 megaaños pasaron. Y resulta que ellos saben que lo que tuvo que recorrer de distancia la placa de la India fue una distancia igual a 13.500 kilómetros, ¿sí? Entonces, bueno, aquí usted ya se imaginará, ¿no?
Si les estoy dando tiempo y distancia, obviamente lo que quiero que calculen es la velocidad, ¿no? O en este caso, más bien la rapidez. Porque como se estuvo moviendo sobre la superficie de la Tierra, pues obviamente la velocidad no fue constante, sino que cambió de dirección. Entonces nos interesa la rapidez. ¿Cuál sería la rapidez con la que se movió la placa de la India en su desplazamiento desde el sur de África hasta su posición actual? ¿Cuál sería esta rapidez? Bueno, pues otra vez, ¿no? La ecuación es la misma. La ecuación es la misma ecuación. Es esta, que es velocidad por tiempo más posición inicial. Otra vez, suponemos que comenzamos a correr el tiempo en el momento que la placa se despega, que tampoco se puede decir que sea un momento así muy específico, pero bueno, no importa, hacemos eso. Entonces la posición inicial sería 0 y nos quedaría la ecuación de costumbre, ¿no? La simplificada. Y de aquí podemos despejar la velocidad. La velocidad sería simplemente la distancia recorrida entre el tiempo empleado. ¿Y cuánto nos da esto? Pues serían 13.500 kilómetros entre 90 mega años. Estos son kilómetros y estos son mega años, ¿sí? Bueno, pues lo que hay que hacer ahí es la operación, ¿no? Y la velocidad nos quedará en kilómetros por año. ¿Pero eso está bonito? No, no, eso no está muy bonito. ¿O sí? Pues no sé, todo dependerá de qué es lo que usan normalmente los geólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso lo que podemos hacer es ir a ver por ahí qué unidades usan los geólogos para sus estudios, ¿sí? Y resulta que cuando vamos a buscar en los libros de geología, nos encontramos con que ellos, para medir las velocidades de los objetos, lo que hacen es medir la velocidad en kilómetros precisamente por año, ¿sí? Y entonces ellos pueden decir, resulta, perdón, no. Y esta velocidad nos está dando en kilómetros por año, ¿no? Ahora, esta unidad de kilómetros por año será una buena unidad para dar la velocidad. Bueno, pues para eso tendríamos que ir a ver los papers que hacen los geólogos y a ver qué unidad usan ellos para la velocidad. Yo dudo mucho que usen ellos kilómetros por hora o metros por segundo, porque estas combinaciones de unidades darían números muy pero muy pequeños, ¿no? Porque los continentes se mueven de una manera muy lenta. Entonces cuando vamos a los papers nos encontramos que lo que ellos hacen para medir las velocidades de la deriva continental es una velocidad expresada en centímetros por año, ¿sí? Centímetros por año. Entonces quiere decir que aquí ya estamos bien porque tenemos años, pero esto sería bueno convertirlo a centímetros. Entonces lo que nos quedaría sería simplemente esto. Serían 13.500 kilómetros. Aquí estaba sobrando un 0, ¿sí? 13.500 kilómetros. Y eso está en kilómetros. Para pasarlo a centímetros, pues serían por 10 a la cuánto, serían 3 más 2, 10 a la 5, ¿sí? Ahora sí nos está quedando en centímetros y abajo simplemente 90 por 10 a la 6, porque son millones, ¿no? Y eso sería ya años. Y de esta manera ya podemos hacer el cálculo. Entonces serían 13.500 por 10 a la 5. Y luego eso sería entre 90 por 10 a la 6. Y lo que nos queda es una cantidad de simplemente
15 centímetros por año. ¿Sí? Esa es la velocidad con la que se movió la placa de la India desde el sur de África hasta el sur de Eurasia. ¿Sí? Y sorprende porque resulta que las velocidades típicas que tienen estimadas los geólogos para la deriva continental, las velocidades típicas andan por ahí del orden de los 5 o 6 centímetros por año. ¿Sí? Entonces resulta que la velocidad que tuvo esta placa de la India pues fue muy grande y llegó con mucha violencia a estrellarse contra Eurasia, ¿no? Además el choque fue hace relativamente poco tiempo y por eso tenemos ahí que las montañas que se formaron pues son los picos más altos del mundo, ¿no? Bien, pues entonces eso sería ese tipo de movimiento. Y ahora vamos a analizar otra cosa más, ¿sí? Esta será un poquito más complicada, no mucho más complicada, pero sí un poquito más complicada. Pensemos en que tenemos a una persona por aquí parada y ella está tranquilamente cuando de repente pasa un avión, ¿sí? Ella está aquí y pasa un avión a toda velocidad. Este avión, digamos que va viajando a una velocidad, la velocidad del avión de, no sé, ¿qué les parecen? Unos 650 kilómetros por hora, ¿sí? 650 kilómetros por hora. Y cuando este señor ve pasar el avión, pues dice, oh, mi trabajo. Y resulta que él no estaba ahí casual, ¿no? Sino que él tenía una bazooka y su trabajo era con esa bazooka disparar un cohete. Y sale el cohete volando. Y este cohete también lleva una cierta velocidad, ¿sí? Este es un cohete, ¿sí? Bueno, imagínense que es un cohete. Y este cohete tiene una velocidad de, ¿cuánto? Pues la velocidad del cohete es de 900 kilómetros por hora, ¿sí? Entre que el señor vio pasar el avión y disparó, hubo un lapso de tiempo de 4.3 segundos. Y aquí la pregunta es, ¿en cuánto tiempo el misil alcanzará al avión? El cohete alcanzará al avión. Y la otra pregunta es, ¿a qué distancia de donde fue lanzado el misil destruirá al avión? ¿Sí? Entonces las preguntas son dos. El tiempo es una pregunta y la otra es la distancia. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo y a qué distancia el misil alcanzará al avión? Bueno, pues lo que haremos para resolver el problema es supondremos que avión y misil viajan con velocidad constante, ¿sí? Y vamos a tener que elegir un momento a partir del cual vamos a contar el tiempo, ¿sí? En principio ese momento puede ser cualquiera. Puede ser cuando se dispara el misil, cuando pasa el avión, o incluso podemos tomar como inicio del tiempo el momento en el que el misil golpea el avión. El que queramos, en realidad no importa. Pero hacer una buena elección del tiempo inicial nos va a permitir que las ecuaciones sean más fáciles de expresar, ¿no? Entonces, bueno, como aquí nos están preguntando el tiempo que tarda el misil en alcanzar al avión, entonces eso ya nos indica que una buena opción sería tomar el tiempo igual a 0 en el momento en que se dispara el misil, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a definir el tiempo 0, tiempo inicial, como cuando se da el disparo del cohete. Cohete o misil, ¿no? Lo tomaremos como lo mismo. Ese será el momento 0. Y una vez que definimos el momento 0, lo que hay que hacer ahora, hay que expresar las ecuaciones de movimiento. Ahora tenemos dos objetos en movimiento, ¿no? Tenemos al misil y tenemos al avión. Por lo tanto, tendremos dos ecuaciones. Tenemos una ecuación para calcular la distancia a la que está el cohete, que va a depender de ¿qué? De la velocidad del cohete por el tiempo más la posición inicial del cohete, ¿sí? Esta sería la ecuación del cohete.
¿Y cuál sería la ecuación del avión? Pues sería la velocidad a la que viaja el avión por el tiempo más la distancia inicial que tenía el avión cuando comenzamos a correr el tiempo. ¿Sí? Bien, dijimos que el tiempo inicial va a ser cuando disparamos al cohete, ¿no? Cuando disparamos el cohete comienza a correr el tiempo. ¿Sí? Eso está dicho aquí. Por lo tanto, la distancia que ha recorrido el cohete en ese momento, pues es simplemente 0, ¿no? Entonces esta parte anula. Sin embargo, esta parte no anula, porque en el momento que disparamos el cohete, el avión ya llevaba recorrida una distancia. Bien, pues ya tenemos ambas ecuaciones. Ahora sí, como tenemos la ecuación que nos describe en qué posición está el cohete y en qué posición está el avión, pues nosotros podemos determinar ese momento en el que ambos están a la misma distancia, ¿no? Eso quiere decir que podemos pensar en que en un momento la distancia del cohete y la distancia del avión coinciden, o sea que esto es igual a esto, y por tanto lo que tenemos aquí a la derecha también va a ser igual. Entonces lo que vamos a hacer es igualarlo directamente, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues que la velocidad del cohete por el tiempo es igual a la velocidad del avión por el tiempo más la posición inicial del avión, ¿sí? Queremos encontrar el tiempo, entonces tenemos tiempo en este término y en este término. Lo que hacemos es agruparlos todos de un solo lado y entonces este lo vamos a pasar por acá restando. Lo que nos queda es lo siguiente, nos queda velocidad del cohete por tiempo menos velocidad del avión por tiempo es igual a la distancia inicial del avión, ¿sí? Podemos ahora factorizar el tiempo, porque el tiempo está en ambos términos. Factorizamos el tiempo, nos queda el tiempo afuera y aquí nos quedaría velocidad del cohete menos velocidad del avión. Pero eso lo vamos a mandar al lado contrario dividiendo. Por lo tanto, lo que nos queda es la distancia inicial del avión entre la velocidad del cohete menos la velocidad del avión. Y esta sería la expresión para encontrar el momento en el cual el cohete alcanza al avión. Pues vamos a calcularlo, ¿no? Entonces sería lo siguiente. Ya dijimos que la distancia inicial del avión pues va a ser simplemente la velocidad del avión, que dijimos que era 180 metros por segundo, multiplicado por el tiempo que pasó en lo que disparaban el cohete, que eran 4.3 segundos, y eso dividido entre ¿quién? Pues entre la diferencia de velocidades, que serían 250 menos 180.6. Y aquí también me faltó el punto 6, ¿no? Sería 180.6. Y esta, pues como es una diferencia de velocidades, estaría en metros sobre segundos, ¿sí? Bueno, pues ¿qué nos quedaría? Metros con metros se eliminarían, segundos con segundos se eliminarían, nada más quedarían los segundos. Cuando hacemos la operación, lo que nos queda es lo siguiente. Hacemos 180.6 multiplicado por 4.3 y eso dividido entre la diferencia de 250 menos 180.6. Damos igual y el resultado es 11.18, o sea 11.2 segundos, ¿sí? Este es el tiempo en el que el misil va a alcanzar al avión y lo va a destruir. Esperemos, ¿no? A lo mejor sí o a lo mejor no, no sabemos. Y ahora que ya conocemos el tiempo en el cual el misil alcanzará al avión, que dijimos que fue 11.2 segundos, lo que nos queda ahora es encontrar a qué distancia sucederá eso. Y bueno, esto ya es fácil, ¿no? Como ya sabemos durante cuánto tiempo tuvo que volar el misil o el cohete, tuvo que volar durante 11.2 segundos y conocemos la velocidad del cohete, pues podemos encontrar la distancia, ¿no? Esto es ya casi trivial. Entonces la distancia va a ser simplemente la velocidad del cohete, que eran 250
metros por segundo por 11.2 segundos. Obviamente, segundos con segundos se elimina y nos van a quedar solamente metros. Entonces, bueno, voy a multiplicar directamente el resultado anterior, sin redondear, por 250. Y eso nos da una distancia de x igual a 2797.5 metros. O sea, 2.79 kilómetros, ¿no? Ahora lo que habría que esperar es que este misil tenga un alcance de esta distancia, ¿no? Porque si el alcance del misil es menos que eso, pues entonces no va a alcanzar a destruir el avión, ¿sí? Bien, bueno, de esta manera pues ya encontramos la respuesta a nuestros problemas, ¿no? Ya encontramos que la distancia a la que se destruirá este avión es 2.797 kilómetros y eso sucederá 11.2 segundos después de disparar el misil. ¿Y cuánto tiempo después de que pasó el avión? Pues muy fácil, simplemente a 11.2 le sumamos 4.3, ¿no? Eso nos daría, si no me equivoco, 15.5, bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos resolver este problema. Si se fijan, ahora tuvimos dos objetos moviéndose y lo único que hubo que hacer es definir un tiempo inicial para ambos sucesos, ¿sí? El tiempo inicial tanto para el avión como para el cohete, ¿sí? Y tener cuidado de hacer una buena elección. Bueno, ya, para terminar, veamos otro caso de movimiento también del ámbito de la astronomía, ¿no? Resulta que nosotros vivimos en una cosa que se llama la Vía Láctea, ¿sí? La Vía Láctea pues es una galaxia que está por aquí y es así como un remolino de estrellas, ¿no? Así. Y en esta cosa, en este remolino de estrellas, pues hay más o menos como, ahora según los últimos cálculos, quizá haya unos 300.000 millones de estrellas. Pero resulta que a una distancia de unos 2.5 millones de años hay otra galaxia, ¿sí? También así en remolinada, y esta se llama Andrómeda, ¿sí? Esta galaxia se llama Andrómeda. Y esta galaxia se acerca hacia nosotros, o nosotros hacia ella, o ambos nos acercamos unos a otros, ¿no? Esta es la Vía Láctea, ¿no? La Milky Way para los cuates. Y resulta que, como dijimos antes, la distancia entre ellas dos es aproximadamente de 2.5 millones de años luz, ¿sí? Y resulta que a partir de observaciones sabemos que nos estamos acercando a una velocidad de, déjenme ver cuál es la cantidad exacta para no errar. Acá lo tengo. Nos estamos acercando con una velocidad de 200 kilómetros por segundo, ¿sí? Y aquí la pregunta es, bueno, si las galaxias se acercan a esa velocidad y están a esa distancia, ¿en cuánto tiempo chocarán las galaxias? ¿En cuánto tiempo chocarán? Pues el problema es sencillo, ¿no? Es otra vez la misma ecuación. Posición es igual a velocidad por tiempo más posición inicial. Pero si estamos suponiendo que en el momento de ahora comenzamos a correr el tiempo y ahora están a una distancia de 2.5 millones de años luz y ninguna se ha movido todavía, entonces podemos considerar que la posición inicial es 0, ¿sí? Esta sería 0 y resulta que solamente nos queda la parte que hemos usado de la ecuación, ¿no? Conocemos la velocidad de acercamiento, conocemos la distancia que hay entre ambas, entonces podemos conocer el tiempo en el que se producirá el choque. Y para eso simplemente despejamos, ¿no? El tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad, ¿sí? ¿Cuánto es la distancia?
2.5 millones de años luz. 2.5 millones, o sea, por 10 a la 6 de años luz. Entre la velocidad que dijimos que es ¿cuánto? 200 kilómetros por segundo. Pues resulta que aquí estamos en un pequeño problema, ¿no? Tenemos las unidades de distancia, las tenemos revueltas. Tenemos por un lado años luz y acá tenemos kilómetros. Sería deseable cambiar los años luz a kilómetros, ¿no? Para que kilómetros entre kilómetros se eliminen y nos quede solamente la respuesta en términos de segundos, ¿sí? Aunque la cantidad de segundos que nos dé no la entenderemos porque serán muchos. Luego ya después la podemos cambiar a días, meses, años, siglos o lo que sea, ¿no? Entonces por ahora lo que quisiéramos hacer sería convertir los años luz en kilómetros. Bueno, ¿qué es el año luz? Pues el año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Y para eso tenemos que recordar que la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo, ¿sí? A ver, si la luz recorre 300.000 kilómetros, o sea, 3 por 10 a la 5 kilómetros, eso es en un segundo. Si multiplicamos esto por 60, sería lo que recorre en un minuto, ¿no? Y si multiplicamos otra vez por 60, sería lo que recorre en una hora. Y si multiplicamos por 60, por 24, sería lo que recorre en un día. Y si multiplicamos por 365, tendríamos lo que recorre en un año, ¿sí? Y eso nada más tendríamos que multiplicarlo por la cantidad de años luz que son 2.5 por 10 a la 6. Y ya lo que nos está quedando es una cantidad de kilómetros. Eso lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 200 kilómetros por segundo. Y ahora sí, kilómetros con kilómetros se van a eliminar y solamente quedarán los segundos. Bueno, pues veamos cuánto es esto, ¿no? Serían 3 por 10 a la 5 por 60 por 60 por 24 por 365 por 2.5 por 10 a la 6. Y eso entre 200. ¿Sí? Y lo que nos da es un número enorme, ¿no? Muy, muy, muy grande de segundos. Pero eso no me sirve, ¿no? Entonces yo puedo multiplicar eso por 60 para que me quede, digamos, en minutos, pero seguirá siendo muy grande. Si multiplico por 60 me quedará en horas, pero seguirá siendo un número muy grande. Si lo multiplico por 24, entonces me quedará en días, pero seguirá siendo muy grande. Entonces lo voy a multiplicar por 365 para que me quede en años. Y en años quizá ya lo pueda entender. Pero si hago eso, sería como si ahora mismo yo eliminara de mi ecuación 60, 60, 24 y 365. Y entonces en lugar de quedarme en segundos, ya me estaría quedando en años, ¿sí? Y cuando hago eso, pues entonces lo que me queda es lo siguiente. Solamente tengo que multiplicar 3.5 por 10, 3 por 10 a la 5. 3 por 10 a la 5 multiplicado por 2.5 por 10 a la 6 y eso dividido entre 200. Y cuando doy igual me sale una cantidad de 3, vamos a escribir con blanco mejor. Me sale una cantidad de 3, serían 3.750 millones de años. ¿Sí? Que sigue siendo una cantidad muy grande, ¿no? Pero para ponerla en contexto, a la Tierra le quedan, bueno, al sistema solar le queda de vida más o menos unos 4.500 millones de años, ¿sí? Entonces resulta que cuando lleguen las dos galaxias a chocar,
pues ya la Tierra y el sistema solar estarán ya dando casi las últimas, ¿no? Entonces, bueno, falta realmente muchísimo tiempo, ¿no? 3.750 millones de años, ¿sí? Es un poquito menos que lo que le falta de vida a la Tierra. Pero ahí va una cosa. Resulta que las galaxias, ¿sí?, no simplemente están formadas de la materia normal que vemos ahí, sino que también tienen un halo enorme, ¿sí? Tienen un halo enorme que mide hasta 10 veces más que ellas, que tiene, entre otras cosas, bastante materia oscura. Y cada una de estas galaxias tiene este halo en torno a ellas. Y resulta que, según los últimos estudios que salieron hace apenas un mes, estos halos ya comenzaron a chocar, ¿sí? Y entonces, en realidad, el choque ya comenzó, solamente que comenzó en las partes mucho más externas de las galaxias, en los halos más externos. Pero ya el choque de lo que serían las partes centrales de la galaxia, pues será dentro de, como dijimos antes, dentro de 3.750 millones de años, más o menos, ¿sí? Otra cosa, cuando choquen las galaxias, resulta que las distancias entre las estrellas son tan grandes y los huecos que hay entre una estrella y otra son tan inmensos que aunque choquen las galaxias, va a ser muy poco probable que choquen estrellas contra estrellas, ¿sí? Las galaxias se van, como quien dice, a atravesar, ¿no? Así como de manera fantasmal. Y será muy poco probable que una estrella tenga tan mala suerte como para toparse de frente contra otra, ¿no? Eso sería ya el colmo de la mala suerte. Bien, bueno, pues lo último, ¿sí? Estaba dejando este pequeño ejercicio para el final. También es un ejercicio que tiene que ver un poco con astronáutica, ¿no? Bueno, no un poco, bastante. Resulta que en los años 70 los seres humanos enviaron unas naves espaciales a explorar los planetas exteriores. Las enviaron para explorar Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y también Plutón. En aquel tiempo Plutón todavía se consideraba planeta. El caso es que estas naves espaciales, que se llaman las Viajero, ¿sí?, que son una cosa así con una antena, un equipamiento, unos aparatos por aquí, luego una antena larguísima, y acá tienen no es un reactor nuclear, sino que es una pila, ¿cómo le llaman? Termonuclear, no termonuclear, no, no me acuerdo cómo le llaman, pero el caso es que genera calor a partir de reacciones nucleares, de desintegraciones nucleares, y a partir de ese calor generan energía eléctrica para la nave espacial, porque está tan lejos del Sol que resulta que las celdas solares pues no le sirven de nada. El caso es que esa nave está ya muy, pero muy, muy, muy lejos, ¿no? Y esta nave, pues, como iba a ir tan lejos, resulta que a alguien se le ocurrió poner en la nave un mensaje, ¿sí? Y ese mensaje lo pusieron en forma de un disco. Y ese mensaje lo pusieron aquí en la nave espacial. Entonces esa nave espacial lleva un disco con información para que si alguna civilización extraterrestre alguna vez lo encuentra, pues pueda tomar este disco y conocer la información que nosotros pusimos en él, ¿no? Ahora, en ese momento que se envió la nave, pues se creyó que era una gran idea, ¿no? Sería como lanzar una botella al océano del universo para contactar con otras civilizaciones. Pero ahora mucha gente piensa que fue una muy mala idea, ¿no? Porque en ese disco viene información sobre nuestra localización, sobre nuestro estado tecnológico, incluso hay información sobre nuestro ADN y otras cosas. O sea que les estamos dando toda la información necesaria para venir e invadirnos, ¿no? Entonces por eso mucha gente se puso con el tiempo muy nerviosa porque esta nave se fue, ¿sí? Resulta que esta nave va tan rápido que actualmente no tenemos ninguna posibilidad de ir a alcanzarla y traerla de regreso, porque resulta que viaja a una velocidad de 62.000 kilómetros por hora, ¿sí? Suponiendo que esta nave espacial va viajando hacia la estrella más cercana, cosa que no hace, entonces podemos tratar de calcular en cuánto tiempo llegaría a esa estrella más cercana. Resulta que la estrella más cercana está a una distancia de 4.3 años luz. Pues de aquí podemos entonces conocer lo que será el tiempo de vuelo. Para ello vamos a usar la ecuación que hemos usado todo el tiempo, ¿no? La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo
más la posición inicial. Como suponemos que vamos a comenzar a contar el tiempo en el momento que la nave sale, y en ese momento ha recorrido una distancia igual a 0, pues la posición inicial anula. Y de aquí directamente vamos a poder despejar el tiempo del viaje dividiendo lo que sería la distancia entre la velocidad. Tiempo sería igual a distancia entre velocidad. La distancia, como dijimos, es 4.3 años luz. Pero lo que podemos hacer ahora es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Calcular ahora cuántos kilómetros recorre la luz en un año, y para eso simplemente multiplicamos por 3 por 10 a la 5 kilómetros, ¿sí? No olvidar que son kilómetros, los pondremos al final. Kilómetros por 60 para que sea minuto, por 60 para que sea hora, por 24 para que sea día, por 365 para que ya sean los kilómetros de un año luz, ¿no? Entonces ya nos quedó en kilómetros. Y abajo lo que nos va a quedar es 62.000 kilómetros por hora. Bueno, pues con esto lo que va a pasar es que kilómetros con kilómetros se van a eliminar, ¿no? Y la respuesta nos quedaría en horas. Pero en horas quizás sea una mala cantidad para hacer la operación. Lo que podemos hacer aquí sería convertirlas no en horas, sino digamos en días. Y para eso tendríamos que multiplicar por 24 el resultado. Pero quizá en días sigue siendo una cantidad de una unidad de tiempo inadecuada. Para eso vamos a convertirlo mejor en años y vamos a dividir entre 365. Y ahora sí nos estaría quedando ya no en horas, sino en días, ¿sale? Perdón, en años. Entonces, estos serían años. Es obvio que cuando hagamos esta operación, el 24 con 24 se elimina, 365 se elimina con 365, y lo que nos queda es solamente multiplicar 4.3. Hay que multiplicar 4.3 por 3 por 10 a la 5, eso por 60 y dividido entre 62.000. Y la cantidad que nos queda es una cantidad de años igual a 74.903.2 años. ¿Sí? Entonces nos queda una cantidad de tiempo enorme, ¿no? Para poder viajar a esta estrella, que sería la más cercana, en una de las naves espaciales más rápidas que existen, pues tendríamos que pasar en viaje casi 75.000 años. Este tiempo de 75.000 años es similar al tiempo que ha pasado desde que el ser humano salió de África a través del Mar Rojo, del Mar Rojo. Entonces, imaginan casi 80.000 años de viaje. Eso es un tiempo demasiado grande, ¿no? Esto quiere decir que pues actualmente, aún para viajar a la estrella más cercana con la tecnología más avanzada, pues no lo podríamos hacer realmente, ¿no? Si queremos en un futuro poder colonizar otros planetas y extender la vida por el universo, pues lo que necesitamos serían primero naves espaciales más avanzadas, y para eso necesitaríamos mejores materiales, necesitaríamos mejores sistemas informáticos para controlar, por ejemplo, las variables de los motores, necesitaríamos tecnologías nuevas, y para tener todo esto lo que necesitamos en realidad no es otra cosa más que ingenieros, ¿sí? Mejores ingenieros, y esos mejores ingenieros pues quizás salgan de aquí, ¿no? De estas aulas de ustedes, y a lo mejor el ingeniero que en un futuro pueda desarrollar un mejor motor, un mejor sistema de control, o el que pueda desarrollar un mejor material o lo que sea, pues va a ser un ingeniero egresado precisamente de esta universidad, ¿no? Y bueno, pues ese sería el último ejercicio que quería que hiciéramos para calcular algo de velocidades, algo de distancias o de tiempos en movimientos rectilíneos uniformes, ya sea de manera estricta, donde se conserva toda la velocidad, o de manera, digamos así, laxa, donde lo único que se conserva es la rapidez. Bien, ahora lo que les queda por hacer, como les dije al principio del video, es que ustedes calculen la rapidez con la que se están moviendo en su ciudad en torno al eje de rotación de la Tierra, ¿sí?
Déjenlo en los comentarios y ahí veremos qué obtuvieron. Bueno, pues eso sería todo por el momento. En la siguiente clase vamos a ver el movimiento uniformemente acelerado. Bueno, pues hasta luego.